Ok, Éxodo capítulo 25. Hemos estado viendo cómo Moisés y el pueblo de Israel han llegado al monte Sinaí. Y el Señor le ha dicho a Moisés que se acerque al monte, que vaya al monte, de hecho, que suba al monte, juntamente con Ur con Josué. Y también le dice que lleve a 70 ancianos del pueblo de Israel con él. Pero le dice que él es el único que puede subir. Le dice que los ancianos y los demás se queden al pie del monte, porque sabemos que Dios es demasiado santo, Dios es demasiado puro y no puede tener roce con el ser humano en su estado natural. Entonces a Dios iba a manifestarle grandes cosas a Moisés, iba a empezar a darle la ley, iba a empezar a darle instrucciones acerca de sacrificios, acerca de, en este caso, el tabernáculo. Y quería hablar con él, ¿verdad? Quería hablar con él y quería hablar no a solas, porque no quisiera que el resto del pueblo supiera lo que se iba a decir, porque Moisés después iba a comunicarle al pueblo, sino que quería hablar con Moisés porque era el único que él iba a permitir que se acercara a él. Y después Moisés sería el intermediario, sería el que llevara el mensaje al pueblo, ¿verdad? Y podemos ver eso a través de todas las escrituras, ¿verdad? Que siempre el hombre, para acercarse a Dios, necesita de un intermediario, necesita de un sacerdote, ¿verdad? Por así decirlo. Y desde el tiempo de Moisés hasta nuestros tiempos, de todas maneras necesitamos un sacerdote. Ahora, para nosotros, ¿verdad? Nuestro sacerdote es ¿quién? Jesucristo, ¿verdad? Que es Dios mismo. Y Él ha abierto las puertas del cielo a nosotros y ha abierto las puertas del trono de Dios a nosotros, y podemos acercarnos confiadamente. Y cuando vamos delante de Él, si pudiéramos verlos, miraríamos a Jesucristo sentado a la diestra de Dios y miraríamos al Padre tal y como es, y no nos pasaría nada y podríamos tener comunión con Él, porque en Cristo hemos sido justificados y somos purificados y estamos siendo santificados, ¿verdad? Entonces Moisés se acerca al Señor, y vamos a ver aquí en el capítulo 25 y el versículo 1, que dice: el Señor habló con Moisés y le dijo: diles a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí. La tomarán de todo aquel que de voluntad y de corazón quiera darla. Ok, siempre les he dicho que donde estamos en la palabra es donde estamos, ¿verdad? Y una de las cosas más difíciles de las que un pastor pudiera hablar con la congregación en la iglesia a veces es hablar precisamente acerca de este tema que vamos a hablar hoy, de las ofrendas. Okay, porque se tiene la idea de que las iglesias lo único que queremos, lo único que quieren es la ofrenda de aquellos, las ofrendas, los dineros de aquellos que van a reunirse, de aquellos que van a buscar a Dios en las iglesias. Y se tiene la idea de que los pastores de alguna manera nos enriquecemos de lo que las ovejas traen. Y creo que eso se ha dado porque hay muchas iglesias que de hecho eso es lo que hacen. Y hay muchos pastores que sí se han enriquecido de lo que las ovejas traen a la iglesia, ¿sí? Y es evidente que eso es lo que ha estado sucediendo. Pero en su mayoría, creo yo, que las iglesias que quieren ser fieles al Señor y los pastores que quieren cumplir con el llamado de Dios, van a tomar las ofrendas de las personas que van a sus iglesias de una manera muy seria, ¿sí? Porque las ofrendas son algo que Dios demanda, pero demanda para Él. Noten lo que dice ahí en el versículo 2. Diles a los hijos de Israel que tomen una ofrenda. ¿Para quién? Para mí. Para mí. Entonces las ofrendas que nosotros traemos a la iglesia no son para la iglesia, no son de la iglesia, no son del pastor. Son ofrendas que se están dando a Dios. Ahora, si bien Dios está entregándoselas al pastor o a la iglesia para que las administre, el pastor tiene que tener mucho cuidado, porque lo que está usando es el dinero de Dios.
Y tenemos que tomarlo muy en serio y tenemos que saber que es una responsabilidad muy grande que Dios nos da como pastores, como administradores, para administrar esas ofrendas. Entonces es importante que entendamos esto y es importante que lo entendamos también como congregación. ¿Sí? Porque como podemos ver aquí en la palabra de Dios, las ofrendas es algo que Dios está pidiendo. Ahora mucha gente dice, bueno, sí, pero eso está en el Antiguo Testamento. Pero vamos a ver cómo este es un principio que Dios estableció, no solamente para el pueblo de Israel, sino que Dios estableció para que se siguiera también en la iglesia y para que aquellos que vinieran a Él por medio de Jesucristo, fueran parte de la iglesia, también lo practicaran. ¿Sí? Aunque va a ser diferente en ciertos aspectos, porque pues en aquel tiempo se trataba de grano, se trataba de harina, se trataba de aceite, se trataba de ganado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y mucha gente dice, bueno, sí, pero es que lo que está hablando la Biblia no es de dinero, está hablando de ganado, de comida, de harina, de aceite, ¿verdad? Porque tenían un sistema agrícola entonces, así era como se mantenían. Y yo a las personas que dicen eso porque no quieren dar de su dinero, les digo, bueno, pues si yo dijera ahorita, ¿quién de ustedes aquí tiene una parcela sembrada con maíz? Nadie la tiene, ¿verdad? Pero si alguno dijera, yo la tengo, yo le diría entonces, cuando traigas ofrenda, trae unas canastas llenas de maíz al templo, a la iglesia, y dalas como ofrenda. ¿Quién tiene ganado? No, pues también le diría, si tienes ganado y quieres ofrendar una vaca, quieres ofrendar un becerro, siéntete libre para hacerlo. ¿Nadie tiene gallinas? ¿Nadie tiene gallinas? Si alguien tiene gallinas y quiere traer a la iglesia 1, 2, 3, 4, 5 docenas de huevos, son bienvenidas. El huevo a veces se pone medio caro, ¿no es cierto? Entonces son muy bienvenidas. Ahora mucha gente dice también, bueno, pero cuando los judíos llevaban ofrendas al templo o al tabernáculo, ellos comían juntamente con los sacerdotes y disfrutaban de esas ofrendas que llevaban. Aquí traemos nuestro dinero y yo no veo nada. Ok, déjenme preguntarles, ¿alguien tiene frío o calor? ¿Saben por qué? Porque el aire acondicionado está encendido. ¿Saben por qué está encendido? Porque ustedes dan ofrendas. ¿Tienen una Biblia abierta delante de ustedes? ¿Pueden ver las letras claramente? ¿Pueden leerla y seguir conmigo la lectura? Sí, ¿por qué? Porque hay luces encendidas. ¿Y cómo es que esas luces se mantienen encendidas? Con las ofrendas que ustedes traen. Entonces están beneficiándose de las ofrendas que ustedes mismos traen. Entonces tenemos que ver las cosas de esa manera, tenemos que ver las cosas, sí, es cierto, en aquel entonces se trataba de grano y de harina y de aceite y de becerros y todo lo demás, pero ahora no todos tenemos esas cosas, lo que tenemos es lo que nuestro trabajo produce y de lo que nuestro trabajo produce es de lo que traemos delante de Dios para ofrendar. ¿Quién dice amén? Ok, volviendo al estudio aquí, esta es la primera vez que Dios pide al pueblo de Israel que se tome una ofrenda para Él. La primera vez que el Señor les habla acerca de traer una ofrenda. Les había hablado antes de holocaustos y del cordero que tenían que matar para la Pascua, etcétera, etcétera. Pero esta es la primera vez que pide una ofrenda para Él de esta clase. Pero no va a ser la última. No va a ser la última. Conforme vamos avanzando, vamos a ver que va a seguir pidiendo más ofrendas de diferentes tipos. Ahora, si nos ponemos a hacer un estudio de todas las ofrendas que los israelitas debían traer a Dios, nos pasaríamos un buen tiempo hablando de todas ellas. Yo creo que nos pasaríamos como un año hablando y explicando cada una de esas ofrendas, cómo se deberían traer, cuándo se deberían de traer, para qué eran, etcétera, etcétera, etcétera. Había ofrendas de comunión, había ofrendas por el pecado, había ofrendas de acción de gracias, había ofrendas de expiación por la culpa o expiación del pecado. Y esto es sin siquiera hablar acerca de los diezmos y los sacrificios y los holocaustos que tenían que presentar a Dios. Entonces hay un sinnúmero de cosas que pudiéramos hablar acerca de las ofrendas, pero no vamos a hablar de ello, vamos a hablar de lo que tenemos aquí delante de nosotros. Y lo primero que debemos notar aquí es que esta ofrenda, noten, debe ser voluntaria.
¿Ok? ¿Escucharon eso? Debe ser voluntaria. ¿Sí? En otras palabras, ¿sí? La persona tiene que querer darla por su propia voluntad. No puede ser obligada a darla. No puede ser manipulada para darla. No puede de alguna manera la persona que está al frente de la congregación hacer a la gente que se sienta culpable o decirle que estamos en problemas financieros o que tenemos esto o aquello por hacer y no se trata de eso. Tiene que ser una ofrenda voluntaria. La persona que trae la ofrenda tiene que querer traer la ofrenda delante del Señor. Sin embargo, esto no quiere decir que no había tiempos en los que Dios requería ofrendas y que era obligatorio traerlas delante de Dios. ¿Escucharon eso? Esta es una ofrenda voluntaria, pero eso no quiere decir que Dios no exigía que trajeran ofrendas en ciertas ocasiones, que era obligatorio traer ofrendas a Dios. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 16, los versículos 16 y 17, leemos lo siguiente: 3 veces al año todos tus varones se presentarán delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja. Se presentarán en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de las enramadas. Noten lo que dice aquí: y ninguno de ellos se presentará delante del Señor, ¿con qué? Con las manos vacías. Lo que quiere decir que era requerido por Dios que en esas ocasiones, cuando venían delante de Dios, trajeran una ofrenda que Él les iba a indicar. Versículo 17 dice: cada uno presentará su ofrenda conforme a la bendición que el Señor tu Dios les haya dado. En otras palabras, tenían que traer algo. Si el Señor los había bendecido grandemente, la ofrenda iba a ser de acuerdo a lo que en proporción a lo que el Señor les había dado. Si el Señor no los había bendecido tan grandemente, quizás la cosecha no fue tan buena, la ofrenda tenía que ser en proporción a lo que el Señor les había dado. Todo era en proporción a lo que el Señor había dado, no en proporción a lo que yo pienso que debo dar, sino en proporción a lo que el Señor les había dado. Eso es muy importante entenderlo y verlo. Sí, porque si nosotros nos pusiéramos a examinar nuestras costumbres al ofrendar, ¿es en proporción a lo que Dios nos ha dado? ¿Sí? ¿Mucho o poco? Porque eso es lo que el Señor demanda. ¿Sí? Eso es lo que el Señor requiere en estas ocasiones. Ahí en Éxodo capítulo 23, si pueden ver en su propia Biblia, están ahí cerca, Éxodo capítulo 23, la primera parte del versículo 19 dice: traerás a la casa del Señor tu Dios los primeros frutos de tu tierra. Noten, traerás, debes de, no era una opción, se tenían que traer. Ahora, los sacerdotes no sabían si lo que los judíos traían eran de hecho las primicias o era todo lo que se había cosechado como las primicias. Los sacerdotes confiaban en que los judíos iban a obedecer a Dios y los judíos traían las primicias confiando en que Dios, cuando volvieran a sus tierras a cosechar lo demás, los iba a bendecir con mucho más de lo que habían dado. De nuevo en Deuteronomio capítulo 26, los versículos 1 y 2, noten lo que dice: cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión y la hayas tomado y habites en ella, tomarás una parte de todos los primeros frutos que obtengas de la tierra que el Señor tu Dios te da, los pondrás en una canasta y te dirigirás al lugar que el Señor tu Dios escoja como residencia de su nombre. Noten, no es una opción. Sí, Dios les estaba diciendo: esto es lo que tienen que hacer. Esto es lo que yo como Dios requiero. No era una opción. Pero esta ofrenda de la que estamos hablando aquí en Éxodo 25 era una ofrenda voluntaria. Y noten que no les dice para qué se va a usar la ofrenda. No les dice: vamos a traer esta ofrenda para esto, para aquello. No les dice nada de eso todavía. No les dice para qué se va a usar la ofrenda. ¿Por qué? Porque Dios quería ver la disponibilidad de su pueblo para dar, aun cuando no se le diera o se le hablara de una necesidad
específica. Aun cuando no se le hablara de una necesidad específica. Lo que Dios estaba haciendo por medio de esta ofrenda estaba probando el corazón de su pueblo. Estaba probando si estaban dispuestos a acatar sus órdenes, a hacer lo que Dios les estaba diciendo, a creerle a Dios que Él se iba a encargar de ellos, que Él iba a proveer para ellos. Y cuando Dios dijera, tráiganme una ofrenda, ellos sin titubear y sin dudar de que aun cuando dieran la ofrenda iban a tener lo suficiente para poder sostenerse, mantenerse, ellos y su familia iban a dar la ofrenda. Porque tenemos que recordar que todo lo que los judíos pasaron mientras estuvieron en el desierto, el Señor ya nos ha dicho que lo hizo para probarlos, para probar si iban a obedecerlo a Él. ¿Sí? Una de las razones, uno de los propósitos de las pruebas por las que pasamos y por las que Dios nos deja pasar por esas pruebas es porque quiere que nosotros mismos nos demos cuenta si vamos a ser completamente obedientes a Él o no. ¿Sí? Y la prueba por la que pasamos nos ayuda a nosotros a examinar nuestro propio corazón, a ver si en realidad estamos en donde debemos estar con Dios y a ver si en realidad estamos viviendo como decimos que estamos viviendo, con toda nuestra confianza puesta en Él, sabiendo que Él va a suplir para nosotros. En Éxodo 20 y el versículo 20, noten lo que Moisés les dice: no tengan miedo. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que siempre tengan temor de Él y no pequen. Dios los estaba poniendo a prueba. Esta era una prueba de Dios para los judíos. Deuteronomio capítulo 8, los versículos 1 al 3. Noten lo que dice ahí. Asegúrense de poner por obra todos los mandamientos que hoy les ordeno cumplir, para que vivan y sean multiplicados y entren y posean la tierra que bajo juramento el Señor les prometió dar a sus padres. Te acordarás de todo el camino en el desierto por donde el Señor tu Dios te ha traído estos 40 años para afligirte y ponerte a prueba y para saber lo que había en tu corazón y si habrías de cumplir o no con sus mandamientos. El Señor te afligió y te hizo sentir hambre, pero te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que vive ¿de qué? De todo lo que sale de la boca del Señor. Entonces el Señor nos pone a prueba. Y así como a los judíos los dejó pasar por hambre, pero cuando tuvieron demasiada hambre, ¿qué hizo? Les dio el maná del cielo. Les dio el maná del cielo. ¿Sí? Porque quería que ellos mismos se dieran cuenta de si iban a estar dispuestos a obedecer a Dios en todo. Ahora les dije que Dios no les dijo para qué iba a hacer la ofrenda. Dios no les dijo que había alguna necesidad. Dios no les dijo que Él tenía alguna necesidad o que tenían que hacerlo por alguna razón especial. Sí, y de nuevo, al no tener una razón por la cual dar, el corazón es probado para ver si el corazón está dispuesto a dar. Porque a veces necesitamos razones para dar, ¿no es cierto? Y si no hay una razón para dar, no damos. A menudo es fácil dar cuando uno puede ver una necesidad, pero cuando no hay una necesidad que se pueda ver, nuestro corazón empieza a preguntarse: ¿y para qué lo irán a usar? Aquí no se ve que se tenga ninguna necesidad. ¿Para qué lo irán a usar? Sucede mucho en iglesias como la nuestra, ¿sí? Por ejemplo, miren la iglesia, miren cómo está, ¿verdad? Y viene gente y pasa, de repente los sugieres a recoger las ofrendas y porque ven la iglesia como está, dicen: aquí no hay necesidad. ¿Para qué irán a usar el dinero? ¿Para poner más televisiones? ¿Para poner más pantallas grandes? ¿Para más equipos de sonido? ¿Para que el pastor traiga un carro más nuevo? ¿Para que el pastor tenga una casa más grande? ¿Para que aquí no sé, aquí de hecho parece ser una iglesia de ricos? Me ha tocado oírlo. Y se cree que porque no se ve necesidad, no hay necesidad de dar. Pero nuestras ofrendas no deben ser dadas porque haya una necesidad, sino que debemos darlas como un producto de un corazón agradecido
que nos compele a darlas como respuesta a lo que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Sí? De manera que cuando vemos a los ujieres pasar al frente, recordamos todas las bendiciones de parte de Dios de las cuales hemos sido objetos y proponemos en nuestro corazón presentar ofrendas porque nos ha bendecido de la manera en la que nos ha bendecido. Ahora, déjenme decirles algo. Dios no usa las ofrendas como un método para recaudar fondos. ¿Escucharon eso? Dios no usa las ofrendas como un método para recaudar fondos. Les voy a decir algo que a lo mejor se les hace extraño, pero es cierto. Dios es rico. Dios es rico. No tiene necesidad de nada ni de nadie. El Salmo 24 dice: del Señor son la tierra y su plenitud, del Señor son el mundo y sus habitantes. El Señor es dueño de todo lo que hay en la tierra. El Señor no tiene necesidad de nada. El Señor entonces no usa las ofrendas como un método para recaudar fondos, sino que usa las ofrendas para desarrollar en sus hijos corazones dispuestos a dar de su tiempo, su talento y su tesoro. ¿Y saben por qué? Porque cuando tenemos corazones dadivosos nos hacemos más como Dios mismo. ¿Sí? Es cuando en realidad estamos siendo a la imagen y semejanza de Dios, porque Dios es un Dios dadivoso. De hecho, Dios es un Dios espléndido. ¿Sí? Que estuvo dispuesto a dar más de lo que nosotros nos podamos imaginar para poder tenernos a nosotros a su lado por toda la eternidad. Estuvo dispuesto a dar más de lo que nosotros jamás nos pudiéramos imaginar. Ninguno de nosotros vamos a saber nunca, ¿sí?, lo que costó a Dios nuestra salvación. El versículo más citado de la Biblia y más conocido de la Biblia, ¿cuál es? Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal, díganlo todos juntos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Noten ahí las palabras, que ha dado. Lo dio, lo entregó, lo presentó delante de sí mismo como una ofrenda. Presentó la vida de su propio Hijo como una ofrenda, como un rescate por nosotros. Y no lo dio por un momento, lo dio hasta que se murió. Derramó su sangre. Lo entregó como una ofrenda delante de sí mismo para que nosotros ahora podamos tener vida eterna. Y cuando nosotros tenemos ese corazón voluntario de ofrendar a Dios, ¿sí?, es cuando más nos parecemos a nuestro papá. Es cuando más nos parecemos a nuestro papá, porque nuestro papá es un papá dadivoso. Nuestro papá es un papá espléndido con sus hijos. Todos queremos ser como nuestro papá, ¿no es cierto? Especialmente los varones. Cuando estamos chiquititos y ellos están grandototes y los miramos y el papá se para con una mano en la bolsa y sí, con la pierna estirada, y el niño lo está viendo y está viendo a ver si está, y lo hace igual que él. Si lo ve que se está rasurando y el niño va y se para a un lado de él y hace como que se está rasurando. Sí, lo ve viendo la televisión acostado ahí con una pata encima del sillón y la otra pata encima de la mesa de centro, ¿verdad? Y el niño también no le alcanza la patrulla, pero está queriendo ahí hacer lo mismo que el papá. Y saben que nosotros como cristianos debemos de buscar ser igual que nuestro Padre también. Y uno de los atributos de nuestro Padre es que es un Padre dadivoso. Por lo tanto debemos de querer ser dadivosos. Nos debería de dar gusto poder tener la oportunidad de ser dadivosos. No tanto porque Dios o la iglesia necesite nuestro dinero, sino porque debemos ser conformados a la imagen del Hijo de Dios. ¿No es cierto? ¿No deseamos ser más conformados a la imagen del Hijo de Dios?
El Hijo de Dios dio su vida por nosotros. ¿Debería de resultar difícil para nosotros dar unos cuantos dólares? ¿O pesos? ¿O una vaca si la tenemos? Yo creo que no. Yo creo que no debe ser así. Un versículo que es muy conocido por todos, y de hecho uno de los versículos que vamos a leer ahorita lo leímos el domingo, pero noten lo que dice en Romanos 8, 28 y 29. Ahora bien, sabemos que Dios dispone ¿cuántas cosas? Todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. ¿Cuántas cosas dice que dispone para bien? Todas. Y si Él ha dispuesto que su iglesia va a ser mantenida por las ofrendas de los fieles, quiere decir que debemos pensar en que también eso lo dispuso con nuestro bien en mente. ¿No es cierto? También eso lo dispuso con nuestro bien en mente. Lo dispuso con el propósito de que podamos sacarnos las uñas del mundo, de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestro corazón. ¿Sí? En el versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos, noten, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, Él nos conoció y nos predestinó para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y su Hijo era una persona dadivosa. Era una persona dadivosa. Hasta el punto de dar su propia vida por nosotros. Mayor amor no tiene un hombre que este, que es que poner su vida por sus amigos. ¿Saben qué? Cuando estamos dispuestos a dar, ¿sí? Quiere decir que estamos dispuestos a poner a otros antes que nosotros. Cuando estamos dispuestos a dar, quiere decir que estamos dispuestos a poner a Dios y lo que su palabra dice por encima de todo lo que nosotros pudiéramos pensar. Cuando nosotros estamos dispuestos a dar, quiere decir que confiamos en Dios para que Él supla las necesidades que nosotros tenemos. Entonces, Dios solo quería que las ofrendas de todo aquel que diera esta ofrenda fuera de su propia voluntad, que por su propia voluntad su corazón la quisiera dar. Porque ¿saben qué? Dios no está interesado en ofrendas obligadas o manipuladas. Dios no está interesado en ofrendas obligadas o manipuladas. Hay mucha gente muy buena para manipular, ¿no es cierto? Uy, qué bárbaro. Le sacan dinero a la gente con tanta facilidad. Me acuerdo una vez estaba en Campeche, cuando viajaba a Campeche, y fui a un servicio de iglesia en un auditorio. Estaban reunidas varias iglesias y estaban hablando precisamente de este pasaje que estamos estudiando ahorita. Y dijo la persona que estaba encargada, vamos a recoger una ofrenda. Y leyó el pasaje que vamos a leer, que estamos estudiando ahorita en cuanto a las ofrendas que pidió Dios, las ofrendas voluntarias. Y habla de plata y de oro y de piedras preciosas, etcétera, etcétera. Y habla también de pieles de cabras y todas esas cosas, ¿verdad? Y este camarada tuvo la osadía de decir, hermanos, hoy queremos una ofrenda como la que menciona Moisés aquí en Éxodo 25, pero queremos que sea plata y oro y piedras preciosas, ¿sí? No queremos las pieles de cabra, ni el lino fino. Eso no es lo que se necesita aquí. Lo que se necesita es la plata y el oro. ¿Y saben qué? Las pieles de cabra y el lino fino y todas esas cosas son las moneditas que suenan cuando caen en la caja de la ofrenda. ¿Qué estaba diciendo? Que quería billetes, ¿verdad? Me hubiera gustado traer un montón de billetes de a peso, de aquellos antiguos, para darle lo que quería. Pero la gente empezó a dar. Y llevaron los botes que pasaron al frente y la persona que estaba... creo que hay gente que todavía quiere y puede dar más, y vamos a dar la oportunidad para que todos aquellos que tengan un corazón voluntario den hasta que les duela. Y pasaron la ofrenda otra vez. Hay gente muy buena para manipular.
Hay gente muy buena para sacarle el dinero a la gente. Y ¿saben lo que me extraña a mí? Que hay tanta gente que va a una iglesia en donde no piden ofrenda, en donde no los manipulan, en donde no tratan de obligarlos por medio de las escrituras a que den ofrendas y no ofrendan. Pero van a esos lugares y a veces, porque les prometen que de acuerdo a lo que den, Dios les va a dar a ellos también de regreso. Y entonces el interés no es ofrendar por gratitud a Dios, el interés es ofrendar para ver qué tanto me devuelve Dios a mí, ¿verdad? Pero Dios no está interesado en esas ofrendas obligadas o manipuladas. ¿Saben qué? Podríamos nosotros usar palabras manipuladoras para sacarle dinero a la gente. Y la gente ofrendaría. Pero luego iba a salir de aquí, iban a pensar, iban a decir, mira nomás, me manipularon. Eran los últimos $20 que traía y por lo que dijo este mendigo pastor, los eché a la ofrenda cuando no tengo ni para la leche. Y entonces esa persona empieza a amargarse en contra no solamente del pastor, sino en contra de Dios también. Y la ofrenda que había dado con todo su corazón ahora se convierte en una semilla de amargura en contra de la iglesia, en contra del pastor y en contra de Dios. Dios entonces no está interesado en ofrendas obligadas o manipuladas. Y como les estaba diciendo, sí, estamos hablando del Antiguo Testamento, pero este es un principio de ofrendar que Dios también permitió que se presentara en el Nuevo Testamento y que de hecho nos ha dejado versículos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que nos hablan de cómo debemos de ofrendar. En 2 de Corintios capítulo 9, comenzando con el versículo 6, dice lo siguiente: pero recuerden esto, el que poco siembra, poco cosecha. Y el que mucho siembra, mucho cosecha. Digo, es lógico, ¿verdad? Si yo siembro un montón de semillas, voy a cosechar de acuerdo a las semillas que sembré. Si yo siembro pocas semillas, voy a cosechar de acuerdo a las semillas que sembré. Versículo 7, noten lo que dice: cada uno debe dar según lo que haya propuesto en su corazón. No debe dar con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama a quien da, ¿cómo? Con alegría. Entonces, no debe de dar por tristeza, no debe de dar por necesidad. Tengo que dar, porque si no doy, si el hermano que está a un lado me mira que no doy, si el pastor se da cuenta que no doy. No, de ninguna manera, se tiene que dar con alegría. No se da con tristeza, no se da por necesidad, se tiene que dar con alegría, porque Dios ama al que da con alegría. Debemos de dar contentos de poder hacerlo. En el versículo 8 sigue diciendo: y Dios es poderoso como para que abunde en ustedes toda gracia, para que siempre y en toda circunstancia, noten, tengan todo lo necesario y abunde en ustedes toda buena obra. En otras palabras, Dios va a siempre darles todo lo que necesiten y más, para que abunde en ustedes toda buena obra. En otras palabras, todo lo que Dios nos da y todo lo que Dios nos da de más de lo que necesitamos, debemos usarlo para hacer buenas obras con ello. Debemos usarlo para ayudar a otros, debemos usarlo para ayudar a la iglesia, debemos usarlo para que aquellas personas menos afortunadas que nosotros puedan tener lo necesario. Versículo 9 dice: como está escrito, repartió, dio a los pobres y su justicia permanece para siempre. Y aquel, dice el versículo 10, que da semilla al que siembra y pan al que come, noten, proveerá los recursos de ustedes y los multiplicará, aumentándoles así sus frutos de justicia. ¿Se dieron cuenta de eso? Aquel que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá los recursos de ustedes y los multiplicará, aumentándoles así sus frutos de justicia. ¿Para qué? ¿Para qué lo va a hacer? Para que sean ustedes enriquecidos en todo. ¿Para qué? Para toda generosidad.
Para eso nos enriquece Dios, para eso nos quiere enriquecer Dios, para que podamos nosotros ser enriquecidos en todo. ¿Para qué? Para tener generosidad, para ser generosos, que por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Cuando nosotros somos generosos con otras personas, cuando nosotros somos generosos con la iglesia, cuando nosotros somos generosos en nuestras ofrendas, saben que eso produce acciones de gracias para el Señor de aquellos que son beneficiados por nuestras ofrendas. Yo le doy gracias a Dios por todos los hermanos de esta iglesia que ofrendan. ¿Sí? Porque de ellas como. Y come mi familia. Porque se usan para, parte de ellas se usan para pagar mi salario. Y le doy gracias a Dios por todas las personas que ofrendan, por todas las ofrendas, por todas las personas que diezman. Y quiero que sepan, se los digo de todo corazón como amigo, como hermano, como pastor, tomo muy en serio eso. Trabajé en trabajos seculares toda mi vida y toda mi vida estuve supervisando, estuve de gerente, me pagaban muy bien. Y daba en donde quiera que trabajaba. Mi esposa no me deja engañar, el 120%. Llegaba temprano, me iba tarde. Si me necesitaban los domingos, ahí estaba los domingos. Si necesitaban que viajara, viajaba, hacía lo que tenía que hacer. Esa ética no ha cambiado porque ahora trabajo en la iglesia. ¿Okay? Sigue igual. Porque si para el mundo hice eso, para Dios estoy dispuesto a gastarme y desgastarme hasta que no haya más, porque mi recompensa en el cielo va a ser mucho más grande que cualquier cosa que pueda obtener aquí en la tierra. Quiero que lo sepan. Y a los pastores que yo conozco en esta iglesia tienen ese mismo sentir, tienen esa misma ética. En versículo 12 sigue diciendo: porque la contribución de este servicio suple no solamente lo que les falta a los santos, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues al experimentar este servicio glorifican a Dios por la obediencia de ustedes al Evangelio de Cristo y por su generosa contribución para ellos y para todos. Además, ellos oran por ustedes, pues los aman por la superabundante gracia de Dios en ustedes. Demos gracias a Dios por su don inefable. ¿No saben ustedes cuántas veces recibo yo correos o recibo yo mensajes en el canal de YouTube o por Facebook o algo que me dicen: doy gracias a Dios por Calvary Chapel San Diego? Porque por su generosidad nos llegan los mensajes del pastor Brian, nos llegan mis mensajes, nos llegan los mensajes de los pastores que a veces vienen como invitados. Y es por su generosidad que eso se lleva a cabo. Sí, entonces hay gente que vive en otros países, en Centro, Sudamérica, que oran por Calvary Chapel San Diego como iglesia, ¿sí? La cual somos todos nosotros, para que Dios nos prospere, para que podamos seguir prestando este servicio, para que podamos seguir propagando el Evangelio por todas partes. Y eso es para su cuenta. Eso va dado a su cuenta, porque ustedes son la iglesia. Pablo les escribe a los filipenses en Filipenses 4, comenzando con el versículo 10. Grande ha sido mi gozo en el Señor de que al fin han reanudado a ustedes su cuidado por mí. Está hablando de su cuidado financiero. Claro, la disposición la tenían, pero les faltaba la oportunidad. Versículo 11 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a estar contento en cualquier situación. Sé vivir con limitaciones y también sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar satisfecho como para tener hambre. Lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad. Y luego el versículo 13, un versículo muy conocido: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a quedarnos ahí. Ahora, mucha gente usa este versículo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, para todo tipo de pruebas, todo tipo de situaciones. Puede usarse. Pero estamos viendo aquí que el contexto en el cual Pablo lo dijo, ¿sí?, es en el contexto de tener todo lo necesario un momento
y luego tener absolutamente nada al siguiente. Poder comer bistec con papas el domingo y tener que comer arroz con frijoles el martes en la tarde. Lo que Pablo está diciendo aquí, todo lo puedo. Todo lo puedo. No, nada me sorprende, nada me afecta, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el contexto en el que está usando. Pero sigamos leyendo ahí en el versículo 14. Sin embargo, hicieron bien en participar conmigo en mi tribulación, o sea, en ayudarle. Y bien saben ustedes, hermanos filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solo ustedes. Incluso a Tesalónica y una y otra vez me enviaron para cubrir mis necesidades. Y no es que yo busque dádivas, lo que busco es que abunde fruto a la cuenta de ustedes. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno y he recibido de Epafrodito lo que ustedes me enviaron, sacrificio aceptable de olor fragante y agradable a Dios. Así que mi Dios suplirá todo lo que les falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice, amén. ¿Se fijan lo que Pablo le está diciendo a los filipenses? Ninguna otra iglesia ha ofrendado para mí, ninguna otra iglesia me ha ayudado, ustedes sí. Y saben que porque ustedes me han ayudado, porque ustedes una y otra vez han ofrendado para que yo pueda tener lo necesario, aunque a veces he pasado por necesidades, pero siempre he tenido lo necesario, porque ustedes han ofrendado con un corazón voluntario, con un corazón dadivoso. Por eso mi Dios, estoy completamente seguro que va a suplir todo lo que a ustedes les haga falta. Y noten, conforme a sus riquezas en gloria. ¿Qué dijimos? Que Dios era ¿qué? Rico. Porque de Dios es la tierra y toda su plenitud. Entonces nunca nosotros vamos a dar sin que Dios nos dé más a nosotros. Nunca vamos a poder dar más de lo que Dios nos puede dar a nosotros. ¿Sí? Entonces Dios usa este principio de dar y recibir para probar nuestro corazón, para que veamos en dónde está nuestro corazón. ¿Sí? Ahora, de nuevo, noten también que dice, tomen una ofrenda para mí. Sí, la ofrenda de nuevo no le pertenecía a Moisés, no le pertenecía a los ancianos, no le pertenecía a Israel. Dijo, tomen una ofrenda para mí. La ofrenda le pertenecía a Dios y estaba siendo encargada a Moisés para hacer con ella lo que Dios le mandara hacer. ¿Saben qué? Nosotros podemos pensar qué irán a hacer los pastores con ella, qué irán a hacer la iglesia con ella, para qué necesitan más. Miren todo lo que tienen. ¿Saben qué? Eso no nos debe interesar en realidad a nosotros. Cuando damos, debemos darlo porque es para Dios. Sin embargo, si alguna vez alguien quiere saber, las oficinas de la iglesia están abiertas, pueden venir y decir cómo se distribuyen las ofrendas, qué se hace con nuestro diezmo, para qué las usan, y con mucho gusto hay alguien que les puede dar explicaciones acerca de eso. Sí, porque no estamos aquí para tratar de sacarle dinero a nadie con el afán de hacernos ricos. Sí, todo es de Dios. Todo es de Dios y siempre pedimos sabiduría a Dios para que Él nos enseñe a hacer lo que tenemos que hacer con sus ofrendas. Y espero que sus ofrendas les sirvan de bendición a ustedes. ¿Sí? Que vengan y encuentren todo bien limpio, encuentren los asientos cómodos, encuentren el aire acondicionado prendido cuando está haciendo calor, la calefacción encendida cuando está haciendo frío, ¿sí? El café fresquecito cuando salimos después del estudio bíblico del martes. ¿Ok? Los pastores vestidos más o menos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Ahora, si bien el dar la ofrenda era voluntaria, ¿sí? La clase de ofrenda que se debía dar en este caso fue especificada por Dios mismo. ¿Sí? No dijo que tráiganme una ofrenda según todo el que tenga un corazón voluntario para hacerlo y lo que traigan está bien. No, les dio algo específico. Noten ahí en los versículos 3 al 7.
La ofrenda que recibirán de ellos es la siguiente: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, hablando de telas, hablando de colores, hablando de pinturas, lino fino, pelo de cabra, piel de carnero teñida de rojo, piel de delfín, madera de acacia, aceite para las lámparas, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Todas estas cosas que Dios está pidiendo aquí son cosas bastante caras. Son cosas bastante caras y debemos recordar que los judíos andan en el desierto después de 430 años de ser esclavos. Sin embargo, noten lo que Dios les está pidiendo aquí: oro, plata, cobre, azul, púrpura, que era muy cara la púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, piel de carnero teñida de rojo, piel de delfín. ¿De dónde iban a sacar piel de delfín si estaban en el mero desierto? ¿De dónde? Madera de acacia. ¿Saben lo caro que es la madera de acacia? Aceite para lámparas. Se tenían que triturar flores, flores especiales, flores aromáticas. ¿De dónde las iban a sacar? Especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. ¿De dónde las iban a sacar? Bueno, pues debemos recordar que aun cuando habían sido esclavos en la tierra de Egipto, cuando salieron de ahí no salieron con las manos vacías. ¿Y saben por qué no salieron con las manos vacías? Porque Dios proveyó para ellos a través de los egipcios. Dios proveyó para ellos a través de los egipcios. En Éxodo capítulo 3, los versículos 21 y 22, el Señor le dice a Moisés: y yo haré que los egipcios vean a este pueblo con ojos bondadosos, para que cuando ustedes salgan no se vayan con las manos vacías. Al contrario, cada mujer le pedirá a su vecina y a quien viva con ella, noten, alhajas de plata y de oro y vestidos con los cuales vestirán ustedes a sus hijos y a sus hijas. Así despojarán a los egipcios. En Éxodo capítulo 12, los versículos 35 y 36 dicen: además hicieron lo que Moisés les había ordenado y pidieron a los egipcios que les dieran alhajas de oro y plata y vestidos, y el Señor hizo que los egipcios vieran a los israelitas con buenos ojos y les daban, noten, todo lo que les pedían. Así fue como ellos despojaron a los egipcios. Obviamente, entre todo lo que los egipcios les dieron cuando salieron de Egipto, iban todas las cosas que ahora Dios les estaba pidiendo. ¿Por qué? Porque Dios proveyó para ellos. Así lo que Dios les estaba pidiendo que le dieran a Él era parte de lo que Él había provisto para ellos. Dios no nos pide que demos de lo que Él no nos ha dado primero. Debemos de entender eso. Dios no nos pide lo que no tenemos. Dios nos pide de aquello que Él ya nos ha dado. Y es nuestra responsabilidad decir: esto me lo dio Dios y yo me propongo dar esta parte de ello a su obra, a su iglesia, al lugar en donde estoy siendo alimentado espiritualmente, en donde estoy siendo instruido en la palabra de Dios, en donde voy y mi espíritu se llena. Pero es voluntario. Nadie los puede forzar, nadie los quiere forzar. Es entre ustedes y Dios. Es entre ustedes y Dios, pero Dios no nos pide lo que no nos da. Dios nos pide lo que Él nos ha dado. Y nos pide en proporción a lo que Él nos ha dado. Y es nuestra responsabilidad darlo. Pero sí queremos darlo. El Señor Jesucristo mismo, y por eso les digo que es un principio que es acarreado en el Nuevo Testamento también, porque el Señor Jesucristo mismo nos dice en Mateo capítulo 6, en el versículo 19 al 21, dice: no acumulen ustedes tesoros en la tierra,
donde la polilla y el óxido corroen, y donde los ladrones minan y hurtan. Por el contrario, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corroen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Versículo 21 dice, pues donde está tu tesoro, ahí estará ¿qué? También tu corazón. ¿En dónde está nuestro tesoro? ¿Qué es lo que atesoramos más en nuestra vida? Porque en donde esté nuestro tesoro, lo que nosotros contemos como nuestro tesoro es lo que va a poseer nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Está en Cristo? Él es nuestro tesoro. Él es al que más valoramos en nuestra vida. El complacerlo a Él, el obedecerlo a Él es lo que consume nuestra voluntad. Nuestra pasión es hacer su voluntad y no la nuestra. Entonces ahí vamos a poner nuestro tesoro. Ahí vamos a poner nuestro tesoro, ahí vamos a poner nuestro talento, ahí vamos a poner nuestro tiempo. Sí, porque donde esté nuestro tesoro, en donde esté aquello que nosotros consideramos nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. En el versículo 24 de Mateo 6 dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. No se puede. No se puede. Va a haber una competencia tremenda entre el uno y el otro. No podemos tener dos amos. Uno de los dos va a ser dejado a un lado por servir al otro. Y lo peor de todo, ¿saben qué va a ser? Que lo vamos a justificar de alguna manera. Lo vamos a poder justificar porque así somos. Pero el Señor Jesucristo nos dice que no podemos servir a dos amos, porque vamos a odiar a uno y vamos a amar al otro. Vamos a estimar a uno y menospreciar al otro. Luego les sigue diciendo ahí en Mateo 6 que no se preocupen por lo que van a comer o por lo que van a beber o por lo que se van a poner. Les habla de los lirios del campo, les habla de las aves del cielo, etcétera, etcétera. Y termina diciéndoles en Mateo 6 y el versículo 33, por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia. Y todo lo demás les va a ser añadido. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás que necesitan les va a ser añadido. Ahí está el principio de dar y recibir, que se extiende a través de todas las escrituras. Es un principio que comienza en el Antiguo Testamento, pero pasa hasta el Nuevo Testamento y es un principio que como cristianos todos nosotros debemos de seguir. Ninguno de nosotros, y me cuento entre ustedes, ninguno de nosotros está exento de ello. Ninguno de nosotros podemos decir, yo no debo de dar, yo no tengo por qué dar, no hay razón para que yo dé. Todos debemos dar, pero debemos querer dar. Debe ser voluntario. Nadie se nos puede obligar. Tenemos que querer hacerlo. Versículos 8 y 9 de Éxodo 25 dice, y harán un santuario en mi honor, y yo habitaré en medio de ellos. Noten, harán un santuario en mi honor. Para eso era para lo que quería todas estas cosas que estaba pidiendo. Estaba pidiéndolas para la construcción del tabernáculo. Iba a ser un santuario. Y noten lo que dice ahí, y yo habitaré en medio de ellos. Vamos a tratar con esto un poco más la semana que entra. Pero noten el corazón de Dios. Quería todo eso para que le hicieran un santuario. ¿Por qué? Porque quería habitar en medio de ellos. Y si viéramos una foto aérea de los campamentos de Israel y en donde estaba el santuario quedaba en el mero corazón de todas las tribus de Israel. Entonces no era egoísmo lo que el Señor, lo hacía el Señor pedir estas ofrendas. Era probarlos, sí, pero con el propósito de habitar en medio de ellos. Y es lo mismo con nosotros, sí, nos prueba.
por medio de las ofrendas. Pero es con el propósito de habitar en nosotros, en nuestro corazón. Que Él sea lo principal, que Él sea el primero, que Él sea nuestra pasión, que seguirlo y servirlo a Él sea lo principal. Como les digo, vamos a ver más adelante la semana que entra. En el versículo 9 dice, el diseño del tabernáculo y de todos sus utensilios lo harán todo en conformidad con todo lo que yo te muestre. Entonces, esto era muy importante para Dios, ¿ok? Esta instrucción era muy importante para Dios y era tan importante para Dios que Moisés siguiera al pie de la letra sus instrucciones para construir el tabernáculo, que le vuelve a repetir en el versículo 40 de este mismo capítulo estas instrucciones. Noten ahí en el versículo 40 del capítulo 25 de Éxodo, le dice, pon cuidado en hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en el monte. Era importantísimo para Dios que Moisés recibiera bien las instrucciones, las tuviera en mente exactamente como Él se lo había dicho, y que construyera el tabernáculo exactamente. Le va a dar medidas, le va a dar cantidades de oro, cantidades de plata, le va a decir qué se debe mezclar para hacer los aceites de la unción, para hacer los inciensos. Al pie de la letra Moisés tenía que obedecer. Y era tan importante para Dios. ¿Saben por qué? Estoy esperando que alguien diga ¿por qué? ¿Saben por qué? La respuesta la vemos en el Nuevo Testamento de nuevo. En Hebreos capítulo 8, en los versículos 1 al 5, leemos lo siguiente. Ahora bien, Hebreos 8, 1 al 5. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que el sumo sacerdote que tenemos es tal que se sentó a la derecha del trono de la majestad en los cielos. Aquí está hablando del Señor Jesucristo. Y está hablando de su posición delante de Dios y con nosotros como nuestro sacerdote. El versículo 2 dice, Él es ministro del santuario, de ese tabernáculo verdadero, levantado por el Señor y no por los hombres. ¿Se dan cuenta ustedes? El tabernáculo verdadero. ¿En dónde está Jesucristo sentado a la diestra de Dios? En el cielo. Y Él es ministro de ese tabernáculo verdadero levantado por el Señor y no por los hombres. Versículo 3 sigue diciendo, todos somos sacerdotes designados para presentar ofrendas y sacrificios, y por eso es necesario que también tenga algo que ofrecer. Si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas de acuerdo a la ley. Escuchen esto, Jesucristo no podía ser sacerdote dentro del servicio del tabernáculo en Israel. ¿Saben por qué? Porque no era de la tribu de Leví, era de la tribu de Judá. El único lugar en donde Jesucristo puede ser sacerdote es en el cielo, porque Él era sacerdote de acuerdo al orden de ¿quién? De Melquisedec, que no tuvo ni principio de días ni final de días, que no tuvo ni madre ni padre. Entonces el único lugar en donde Jesucristo puede ser sacerdote, ejercer su sacerdocio, de hecho, es en el cielo. ¿Sí? De nuevo el versículo 3, todos somos sacerdotes designados para presentar ofrendas y sacrificios, y por eso es necesario que también tenga algo que ofrecer. Si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas de acuerdo a la ley. Estos sacerdotes sirven a lo que no es más que modelo y sombra de las cosas celestiales. Tal y como se le advirtió a Moisés cuando iba a levantar el tabernáculo, ten cuidado de hacer todas las cosas según el modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Por qué? Porque lo que iba a levantar Moisés era una réplica exacta del tabernáculo en el cual Jesucristo entró en el cielo, no con la sangre de machos cabríos y de corderos, sino con su propia sangre a presentarla delante del Padre. ¿Se fijan? Dios no ha dejado nada al azar. Dios no ha dejado nada para que
se dude de ello. Dios no ha dejado nada para que nosotros lo interpretemos como nosotros queramos. Dios lo ha dejado todo bien explicado en su palabra. Y podemos ver con claridad el plan divino. Pero de nuevo tenemos que abrirla. Tenemos que escudriñarla. Tenemos que estudiarla. La semana que entra vamos a ver la construcción de todos los muebles del tabernáculo. Bueno, los que alcancemos a ver. Pero vamos a ver cómo cada uno de ellos representa de alguna manera a Cristo. Y vamos a ver cómo el tabernáculo estaba diseñado de tal manera que el pueblo de Israel pudiera ver hacia adelante, hacia algo glorioso que iba a venir en el futuro, que era Cristo mismo. Oremos.